Buenos días, espero que estén bien. Hoy una vez más voy a explicarle una actividad que le llamé actividad número 3. Está en la página 13 y vamos a ver esto de cómo construir un tubo cilíndrico. Bien, en esta actividad número 3 del cuadernillo, número 5 en la página 13, me plantean la siguiente actividad. Me dice que un tubo para riego se construye a partir de dos cilindros con la misma altura. Como se puede observar en la figura, entre los dos cilindros se vierte un plástico líquido que se solidificará al enfriarse para formar el tubo. ¿Cuántos litros de plástico se requieren? Entonces, en esta actividad lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la cantidad de plástico líquido que se refiere. Y esto expresado en litros. Vamos a determinar una capacidad. Pero bien, vamos a entender primero la actividad. Vamos a entender estos dos conceptos. El concepto de volumen y capacidad y la diferencia que hay entre ellos. El volumen se puede definir como el espacio que ocupa un cuerpo en un lugar determinado, la cantidad de espacio que ocupa su materia y que no podrá ser ocupada por otro cuerpo a la vez. En el Sistema Internacional de Unidades se establece como unidad principal de volumen al metro cúbico, pero no necesariamente la única. Es la principal, pero no es la única. Se pueden utilizar otras unidades. La capacidad es la propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un límite determinado. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro, pero esta es una unidad divisible. Y bueno, en la capacidad tiene unidades de litro y generalmente es una unidad del sistema métrico decimal. Pero vamos a ver. Bien, entonces hemos establecido relación y diferencia al mismo tiempo en su concepto de lo que es capacidad y lo que es volumen. Entonces la capacidad se mide en litros y el volumen se mide en unidades cúbicas. Pero específicamente voy a establecer la relación. El volumen lo voy a trabajar en centímetros cúbicos para el propósito de la clase y voy a establecer este factor de conversión o este factor de relación entre capacidad y volumen. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y un centímetro cúbico es la milésima parte de un litro. Es decir que la milésima parte de un litro equivale a un centímetro cúbico y que un litro está constituido o conformado por 1000 unidades de centímetros cúbicos. Entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dado este factor de conversión entre litro y centímetros cúbicos, dado este factor, debemos de saber que para convertir o llevar unidades de litros a centímetros cúbicos debemos multiplicar por 1000 y para convertir o llevar unidades de centímetros cúbicos a litros debemos de dividir por 1000. Eso es lo que nos dicen estas dos expresiones. Que si queremos llevar de litro a centímetros cúbicos debemos de multiplicar por 1000 y si queremos llevar de centímetros cúbicos a litros debemos de dividir por 1000.
Entonces vamos al ejemplo 1. Vamos a convertir 13 litros en centímetros cúbicos. Para esto tenemos que establecer una regla de 3, donde establecemos que 13 litros es una cantidad desconocida de centímetros cúbicos que le llamaremos X, y 1 litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, en esta expresión o regla de 3, conocida como regla de 3, lo que debemos de hacer es multiplicar en X cruzado, producto cruzado. Multiplicamos 13 litros por 1000 centímetros cúbicos y X por 1 litro. Pero como X es la variable que se va a buscar, esta cantidad que está alineada con X diagonalmente pasa como divisor. Entonces lo que se hace es que se multiplica 13 litros por 1000 centímetros cúbicos y X por 1 litro. Al estar alineada con X, el litro pasa al divisor como sigue. Ahora simplificamos estas dos expresiones que son semejantes, iguales. Las simplificamos entre sí. Litro se elimina con litro, se simplifica con litro y me queda 13 por 1000 centímetros cúbicos, y 13 por 1000 centímetros cúbicos es igual a 13.000 centímetros cúbicos. Entonces quiere decir que 13 litros equivalen a 13.000 centímetros cúbicos. Pues vamos al ejemplo siguiente. Aquí nos piden convertir 0.36 litros a centímetros cúbicos. Entonces, planteando la regla de 3, decimos que 0.36 litros corresponden a X centímetros cúbicos. Luego, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Luego, multiplicando cruzado, 0.36 litros por 1000 centímetros cúbicos. Y este litro pasa al divisor, ya que está acompañando la variable X. Entonces eliminamos los litros entre sí y nos queda 0.36 por 1000 centímetros cúbicos. Luego, multiplicando 0.36 por 1000, nos queda 360 centímetros cúbicos. Y vale 0.36 litros corresponden a 360 centímetros cúbicos. Esta es la regla de 3 que tradicionalmente se utiliza, pero es lo mismo que hagamos lo que dije al principio. Si queremos llevar de litro a centímetros cúbicos, multiplicamos la cantidad dada en litros por 1000 y las unidades serán centímetros cúbicos, las unidades resultantes. Y si queremos llevar de centímetros cúbicos a litros, se debe dividir la cantidad dada en centímetros cúbicos por 1000 y la unidad resultante sería el litro. Pero vamos a ver los ejemplos utilizando la regla de 3. Vamos a convertir 6500 centímetros cúbicos a litros. Entonces planteamos la regla de 3. 6500 centímetros cúbicos corresponden a una cantidad X indeterminada de litros y 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Entonces, multiplicando cruzado, se multiplica 6500 por 1 litro y el 1000 pasa al divisor debido a que está alineado con la variable X. Entonces nos queda así. Eliminamos los centímetros cúbicos entre sí y me queda 6500 por 1 litro da 6500 litros
dividido entre 1000 sería 6.5 litros. Lo mismo en otro ejemplo como este, 35.000 centímetros cúbicos a litros. Eso es, planteamos la regla, es lo primero que vamos a hacer. Luego multiplicamos cruzado, 35.000 centímetros cúbicos por un litro dividido entre 1000 centímetros cúbicos. Cancelamos los centímetros cúbicos entre sí y multiplicamos 35.000 por un litro, da 35.000 litros dividido entre 1000, entonces daría 35 litros. Eso en cuanto a las conversiones. Estas conversiones las usaremos más adelante, teniendo en cuenta las reglas simplificadas, que para llevar de litro a centímetros cúbicos se multiplica por 1000, y de centímetros cúbicos a litro solo hay que dividir por 1000, y le ponemos la unidad que andamos buscando a la cantidad resultante. Vamos pues a ver el volumen entre cilindros coaxiales. Este es el caso que se nos presenta en el cuadernillo cuando nos dicen que para un tubo, para construir un tubo para riego, se hace a través de dos cilindros, uno se entra dentro de otro. Estos deben tener la misma altura. Esto es volumen entre cilindros coaxiales. Lo podemos ver como queramos. Entonces ahí tenemos dos cuerpos cilíndricos, una figura, dos figuras de dos cuerpos cilíndricos coaxiales o concéntricos, ¿no? Donde vamos a determinar la capacidad o el volumen de la parte no ocupada por el cilindro que está en el centro hay un cilindro exterior y un cilindro interior. Hay uno que está justamente en el centro o en el eje del cilindro exterior. Entonces se queda una superficie, un espacio entre estos dos cilindros, como si fuera un emparedado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar el volumen y la capacidad de ese espacio determinado por esos dos cilindros coaxiales. Entonces lo podemos ver ahora de otra forma. Aquí tenemos un cilindro de borde rojo, que es el cilindro exterior, y dentro tenemos un cilindro de borde azul, que es el cilindro interior. Entonces nosotros tenemos que determinar el volumen y la capacidad del área no ocupada por el cilindro interior. Esto lo podemos ver de otra forma. El área gris comprendida entre los dos cilindros es lo que nos pide la actividad que debemos determinar, y este volumen debemos determinarlo en litros. Pero si lo vemos así, este sería el borde o el espesor del tubo cilíndrico que vamos a utilizar para el reguío. Y esto, según la diferencia de los radios, tiene que valer 1 milímetro, como dice el cuadernillo. Entonces primero vamos a determinar la fórmula para esto. Aquí el radio del cilindro exterior, el radio azul sería el radio mayor, y el radio del cilindro interior sería el radio inferior o el menor de los dos. Aquí está representado con rojo. Entonces vamos a determinar, vamos a verlo de esta forma, un poco más. Entonces el área el volumen, mejor dicho, el volumen del espacio vacío
o del espacio comprendido entre los dos cilindros, el exterior y el interior, es igual al volumen del cilindro rojo menos el volumen del cilindro azul, que es lo mismo que decir que el volumen de plástico para la construcción del tubo de riego es igual al volumen del cilindro exterior menos el volumen del cilindro interior. Entonces, el volumen de un cilindro, de cualquier cilindro, en este caso del cilindro rojo, del cilindro exterior, es pi por radio al cuadrado por altura, es decir, el área de la base, que es un círculo, por la altura del cilindro, que es la distancia entre las dos bases. Y el volumen, en este caso, la diferencia entre estas dos fórmulas será la expresión para el radio, una con radio grande y otra con radio pequeño, debido a que el cilindro exterior tiene un radio mayor al cilindro interior. Y como la fórmula aquí me sugiere una resta entre estas dos expresiones, el volumen del cilindro exterior menos el volumen del cilindro interior, entonces lo planteamos como sigue. Ahora, si vemos aquí en esta fórmula, hay dos factores comunes en cada término de esto. Cada término hay dos factores comunes, que es el pi y la altura. Podemos reagruparlo entre sí, esos dos factores comunes, en ambos términos. Nos va a quedar así. Ahora sacamos ese factor común fuera de un paréntesis que voy a poner, y la fórmula del volumen de plástico, o mejor dicho, la fórmula del volumen del espacio entre cilindros, del espacio emparedado entre los dos cilindros, tanto el exterior como el interior, va a ser igual se va a calcular por medio de esta fórmula. Pero ahora vamos a partir del supuesto que nos sugiere el cuadernillo. El cuadernillo nos sugiere un supuesto para calcular la cantidad de plástico en litros que se requieren para construir un tubo de riego con unas condiciones dadas. Me dice que el cilindro de mayor radio tiene 15 milímetros de radio, y el que va dentro, el cilindro interior, tiene un radio de 14 milímetros, para una diferencia de 1 milímetro de espesor para el tubo que se va a construir o que se va a generar cuando se le eche el plástico, ¿no? Entonces, el radio del cilindro mayor es 15 milímetros y el radio del cilindro menor es 14. La diferencia entre esos dos radios es 1 milímetro. Y la altura sugerida es de 3 metros. Esto es un supuesto, porque dependiendo de lo que usted vaya a necesitar, es que va a trabajar con esto. El supuesto aquí es de 3, pero usted puede poner cualquier otro número de acuerdo a lo que usted necesite. Es posible que al largo del tubo usted lo necesite de 10 metros, de 10 metros, de 100 metros. Entonces usted en la altura le pone un 100. Luego, pero ¿qué sabemos? Sabemos que 1 centímetro son 10 milímetros, como dice en el folleto, y 1 metro son 100 centímetros. Entonces, esta relación la utilizamos para llevar los milímetros a centímetros, porque debemos trabajar con las mismas unidades. No podemos trabajar en una fórmula usando diferentes unidades para la misma magnitud. Como estamos trabajando con longitud, los radios no pueden estar expresados en milímetros y la altura en metros. Tienen que estar todos en este caso en centímetros, porque recuerden que hay una relación entre centímetros
y litros, y esa es la que vamos a utilizar más adelante. Entonces aquí, sabiendo que 1 centímetro son 10 milímetros, para llevar estos radios a centímetros solo tenemos que dividir entre 10. 15 entre 10 es 1.5 centímetros y 14 entre 10 da 1.4 centímetros. Y aquí la altura, para llevarla a centímetro, de metro a centímetro, tenemos que ver el factor de conversión. 1 metro equivale a 100 centímetros, entonces aquí hay 3 metros. Si cada metro son 100 centímetros, 100 por 3 sería 300 centímetros la altura del tubo. Luego, usando la fórmula deducida anteriormente, sabiendo que el pi vale 3.14, entonces se sustituye cada uno de estos valores, expresado en centímetros todo, en la fórmula, como sigue. El pi vale 3.14, la altura 300 centímetros, el radio mayor es 1.5 centímetros elevado al cuadrado, porque la fórmula lo establece, menos, porque la fórmula lo establece, 1.4 centímetros elevado al cuadrado. Ahora lo primero que se hace es elevar 1.5 al cuadrado y 1.4 al cuadrado. Para eso lo que hacemos es que la calculadora 1.5 centímetros y lo elevamos al cuadrado, y lo elevamos al cuadrado y le damos a igual, entonces eso da en decimal 2.25 centímetros cuadrados. Véalo aquí donde está. Luego 1.4 elevado al cuadrado y le damos a igual. Esto nos da 1.96 centímetros cuadrados. Ahora se resta, lo primero que hay que hacer es restar. 2.25 menos 1.96 da 0.29. Ahora se multiplican esas tres cantidades usando el mismo proceso usando las calculadoras. Multiplicamos 3.14 por 300 por 0.29, y eso va a ser igual a 273.18 centímetros cúbicos. El volumen se mide en unidades cúbicas, en este caso es centímetros que estamos utilizando, centímetros cúbicos. Luego, entonces aquí, como estamos utilizando centímetro, al estar utilizando centímetro, entonces el volumen quedará en centímetros cúbicos. Pero recuerden que nos pide, la pregunta es cuántos litros de plástico se requieren. Para este caso hipotético o supuesto, entonces el volumen del espacio vacío entre los dos cilindros concéntricos o coaxiales sería 273.20 aproximadamente centímetros cúbicos, pero recuerden la equivalencia que hay entre centímetros cúbicos y litros, que son 1000. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces esta cantidad, para llevarla a litro, hay que dividirla por 1000. Entonces dividiendo 273.20 entre 1000, eso nos daría 0.2732 litros, es decir, aproximadamente un chin más de un cuarto de un litro. Pero esto es si lo queremos ver en otra unidad, esto es lo mismo que 273
cc, que es lo mismo que centímetro cúbico, pero abreviado. Entonces, esta es la cantidad de litros de plástico que necesitamos para hacer un tubo de riego con las dimensiones especificadas: 15 milímetros, 14 milímetros y 3 metros de altura. Pero la altura va a variar de acuerdo a la cantidad, a la longitud del tubo que usted necesite. Bien, vamos ahora a pasar a las ideas centrales de lo que se dijo. Se dijo que la capacidad y el volumen son términos que se encuentran estrechamente relacionados, debido a que ambas se refieren al espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, las principales diferencias entre volumen y capacidad son: el volumen hace referencia al espacio que ocupa un objeto, mientras la capacidad hace referencia al espacio que contiene. Calcular el volumen de un cuerpo es medir cuánto ocupa, mientras que calcular su capacidad es medir cuánto cabe en él. La unidad de medida del volumen es el metro cúbico, mientras la unidad de medida de la capacidad es el litro. El volumen es la masa y el tamaño de un cuerpo, mientras que la capacidad de un recipiente u objeto es la cantidad de volumen que cabe dentro del mismo. Estas son las diferencias entre esos dos conceptos: volumen y capacidad. Seguimos con las ideas centrales. Para convertir o llevar unidades de litros a centímetros cúbicos, debemos multiplicar por 1000. Y para convertir o llevar unidades de centímetros cúbicos a litros, debemos de dividir por 1000. Ese es el factor clave para la conversión de centímetros cúbicos a litros y de litros a centímetros cúbicos. Bien, espero que hayan comprendido estas ideas que quise transmitirles para que sigan desarrollando sus actividades en el cuadernillo. Y en la próxima actividad, que le llamaremos actividad número 4, explicaré lo que continúa en la página 13 del cuadernillo 5. Nos vemos en la próxima.